Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Bien, pues aquí en MXN esta tarde está con nosotros la doctora en nutrición Mónica Rodríguez. Yo soy Rocío Villagarcía, los saludo a todos ustedes porque ella el día de hoy nos va a hablar de un tema importantísimo, nutrición. Mónica, qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que uno de los temas que vamos a tocar es esta historia del sedentarismo. Sí. Cada vez más tenemos facilidades de movernos menos y con la tecnología inteligente como la de la lavadora, la secadora, aspiradora, etcétera. Nos movamos con eso o no, definitivamente estamos moviéndonos a la mitad de lo que se movían nuestros papás, ¿cierto o no? Definitivamente, se ha comprobado que la gente a través de estos años, justamente con el desarrollo de la tecnología, de todos estos medios de comunicación en los que tenemos al alcance de la mano todo lo que queremos, la gente empieza a ser menos inactiva, aunado a nuestro estilo de transporte, que obviamente no nos movemos a pie como lo hacíamos hace muchos años. Agarramos el coche y estamos moviéndonos en transporte público o en carro. O sea, nuestro cuerpo se mueve menos. Sí, definitivamente. ¿Y esto en qué afecta a nuestra propia salud? Hay muchos efectos. Bueno, y déjenme decirles, también esto aunado a que trabajamos muchas veces en oficinas, estamos sentados enfrente de una computadora. Entonces, realmente el tiempo de actividad física es muy corto y el cuerpo está hecho para moverse y lo podemos ver con los efectos que tiene un cuerpo cuando está muy sedentario. Entre estos está muy importante la pérdida de masa muscular. La masa muscular es la que nos activa metabólicamente para que podamos consumir más calorías al día, para que nuestros huesos estén protegidos de cualquier fractura. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar sedentarios, esta masa muscular empieza a disminuir. Lo podemos ver en pacientes que están enfermos, por ejemplo, los que están en cama, se van ahora sí que degradando tanto su masa muscular que ya ni siquiera se pueden parar con sus propias fuerzas. Entonces, este es un efecto muy importante, que la masa muscular va disminuyendo. Aunado a esto, también los huesos necesitan de cierto impacto con el movimiento para mantenerse sanos. Cuando somos muy inactivos, empiezan a descalcificarse y podemos tener problemas como osteoporosis, osteopenia, y esto se da mucho también por falta de inactividad. Ahora, a mí me preocupa que esta falta de actividad que no tenemos, la estamos curando con una medicina, con otra medicina, que si magnesio, que si glucosamina, que si cloruro de no sé qué, que si... En fin, creo que son cosas muy interesantes y muy sanas si las combinas con la nutrición. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no solo eso, sino también darnos cuenta que es nuestra actitud la que nos lleva a los resultados. Y yo lo veo con mis pacientes diario, ¿no? Queremos resultados rápidos y pensamos que una pastillita va a ser el milagro que nos va a curar. Claro, y entonces así ya no me muevo. Exacto, cuando no, esta motivación tiene que venir desde adentro para que tomamos las acciones que nos llevan a los resultados. Ahora, junto con el no movernos, también tenemos muy mala alimentación. Definitivamente. Hemos perdido la alimentación tradicional que nos sostenía. Claro, y esto platicábamos ahora al principio, ¿no? Que definitivamente la dieta mexicana en sí es muy sana. Todas las leguminosas como los frijoles, las habas, los garbanzos, el arroz, guisados hechos de manera tradicional son muy, muy sanos. El maíz, cuando no era transgénico, cuando no se... Pero se supone que ya no es tan transgénico aquí en México, ojalá. Esperemos que sí. Eso pasa con la harina, que sí. le quitan la fibra del
el maíz, el grano Y le quitan entero, el calcio. Claro. El calcio, ¿verdad? Bueno, de hecho las tortillas, cuando las nixtamalizan, que es el proceso en el que se elaboran las tortillas, justamente les añaden calcio. Entonces, las tortillas sí son ricas en calcio. El problema es el tipo de harina que estamos usando, Sí. ya que no se preparan ya de manera tradicional. Si usamos la maseca, pues masecos nos quedamos porque hay que comprar el nixtamal bueno. Exactamente. Eso ha mantenido a nuestro pueblo muy sano. Por muchos, muchos años. Entonces, en sí, la dieta mexicana es bastante completa, equilibrada y sana. Aquí el problema es cuando le empezamos a meter estos productos industrializados, empaquetados, llenos de saborizantes, químicos, que aparte de crear adicción, obviamente son tan refinados y tan densamente calóricos, o sea que aportan muchas calorías, que aquí es cuando, aunado al sedentarismo, empiezan problemas cardiovasculares, de obesidad, en los que la gente, su salud ya no se conserva de la misma manera que se conservaba hace años. Yo quisiera decirles a todos ustedes que Mónica Rodríguez estudió la licenciatura y también la maestría en nutrición en la Universidad de Columbia, en Nueva York, una universidad muy prestigiosa. Entonces, yo quisiera preguntarte, si la estudias allá, ¿entras en el análisis de la alimentación de todos lados del mundo o por productos determinados, por granos determinados para saber cada uno de ellos, o por la alimentación que se lleva a cabo en cada lugar? Porque yo creo que en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, pues hay mucha hamburguesa. Claro, esta es muy buena pregunta. Fíjate que el estudio de la nutrición en sí se basa mucho en la bioquímica y la fisiología de los seres humanos, y estemos en donde estemos, va a ser la misma, ¿no? Obviamente hay muchos factores que contribuyen a cómo funciona el cuerpo, pero el cuerpo va a funcionar igual aquí o en Estados Unidos. Lo que comes es lo que va a complicar la cosa. Entonces, el estudio de la nutrición nos basamos mucho en bioquímica, fisiología, y eso va a aplicar a nivel mundial. Ahora, ya obviamente depende de donde radiques, del tipo de gente con la que estás trabajando, ahí ya empiezan ahora sí que hacer más específico el tipo de protocolo que les recomiendas, justamente por lo que dices, porque la alimentación no es la misma que aquí, que en Estados Unidos, que en Sudamérica, que en Asia, o sea, ahí sí ya varía. Entonces, pero en sí el cuerpo va a ser igual en donde estemos. Yéndonos a muy receta básica. Por ejemplo, ¿qué comías de niño? Yo recuerdo comer sopita de fideo, que tiene algo de harina, claro, eventualmente, una carnita asada con jitomate, limoncito, mucho limón en todo, unos frijolitos refritos o fritos nada más, y tomabas tortillitas. Claro. Entonces, yo no sé si de ese camino para acá muchísimos productos crecieron y ya no sabemos generalmente qué es lo que necesitamos. Apenas en este periodo aprendimos que si hay proteínas, que si hay carbohidratos, que esto es algo bastante nuevo diríamos, en la nutrición general, ¿no? Sí. Fíjate que esto es bien irónico también. Por ejemplo, de parte de mi papá, ellos crecieron con comida muy natural, literal. Ellos agarraban los huevos de la gallina que estaban en su patio. Además, la leche era bronca, directo de la vaca, y no había tanta información ni educación de nutrición. Irónicamente, en esas épocas estaban más sanos. Yo te puedo decir que mis abuelos estaban muy sanos, todos mis tíos son muy sanos. Porque de natural, cuando vives en el campo, comes lo que se produce alrededor. Comes lo que se produce en cantidades suficientes y necesarias para el cuerpo. Es decir, estás más en contacto con la naturaleza y con tu cuerpo y lo que necesitamos. Como dijimos al principio, la tecnología ha avanzado. Con esto también avanza la información y la educación, y aunado a eso, también los productos industrializados que empiezan a entrar al mercado y que empezamos a incorporar como parte de nuestra alimentación. Entonces, parecería ser que más educación nos lleva a ser más saludables, y no necesariamente. No necesariamente. Sobre todo hemos entrado, por ejemplo, a algunos productos que llegan de otros lugares, como el sushi. Sí. Buenísimo, riquísimo, todo muy bien. Hay gente que le hace mucho daño porque es crudo. Claro. Entonces, ¿hasta dónde podemos comerlo crudo?
o lo cocinado, claro. Y las cantidades, como dices tú, sentado te da más hambre o trabajando, moviéndote en el campo, haciendo movimientos, te da más hambre. ¿Dónde comes qué proporciones? Exacto, y esto es bien importante especificarlo para cada persona, por eso yo no soy partidaria de que la gente haga programas genéricos de alimentación, porque cada cuerpo es diferente, cada cuerpo necesita... Y cada vida, lo que están trabajando, en cómo se están moviendo, ¿verdad? Esto depende justamente de tu actividad física, de tus sueños, de cuántas horas estás durmiendo al día, de tu historial médico, de la familia con la que creciste. O sea, hay muchos factores que llevan a cabo que hacen que un programa de nutrición pueda ser bueno para ti y para otra persona no. Entonces, querer copiar lo que la otra persona hace o agarrar un programa genérico y quererlo aplicar a todos es una práctica que no nos está llevando a crear salud, sino nada más a crear deficiencias de nutrición, muchas veces enfermedades y hasta obsesión. Pero sin embargo tenemos algunas cosas genéricas, perdón que me vaya a eso, que sí pudieran ser sanas, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice que la sal y el azúcar, totalmente prohibitivos supuestamente, pero también la sal y el azúcar alimentan tu cerebro. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿se puede tomar sal? Claro. ¿Se puede tomar azúcar? ¿Qué pasa con las proteínas? Que poquitas proteínas y mucho carbohidrato. No, que al revés, mucha proteína y poco carbohidrato. No, pero, o sea, tenemos que tener aunque sea alguna idea, porque nosotros crecimos con lo que nos dieron y cuando nos llegaron más cosas, pues ahora sí que a todo lo apuntas. Como generalidades que van a crear un beneficio para el mayor porcentaje de la población son las siguientes, y es la que yo siempre recomiendo a mis pacientes. Uno es consumir alimentos en su estado natural. Mientras menos procesado está el alimento, va a traer más nutrimentos y cofactores que hacen que el cuerpo lo pueda absorber de mejor manera. ¿A qué me refiero con cofactores? Minerales, enzimas, fibra, que a la hora de comerlo interactúan los unos con los otros para que los podamos absorber mejor. O sea que no es bueno tomar nomás de un tipo de alimento en una comida y luego en otra comida a lo mejor puros carbohidratos. Claro, Eso es bueno combinar y variar, y sobre todo alimentos enteros. Entonces son los que puedes reconocer a nivel de ojo en la naturaleza: frutas, verduras, carnes, pescados, pollos, arroz integral, arroz salvaje, papas, o sea, huevo, es alimento que está en su estado natural. Ahora, de aquí partimos con varias cosas también, que, por ejemplo, las carnes, los pescados, los pollos traen hormonas, muchos de ellos. Estas hormonas se pasan al cuerpo de la gente. Entiendo la carne porque ya he visto algunos lugares donde nada de que las vacas se salen a pastar. Claro. Sino que las tienen en como si fuera una cuadra de caballos, así metidas en su lugar, y ahí las hacen, creo que hasta les ponen un poquito de una máquina para que hagan ejercicio. Sí, es el trato, para empezar, es inhumano, y las condiciones en las que viven también no son higiénicas. Les ponen hormonas. Y aparte, para producir más carne, que crezcan más, y a la hora de matarlas, que podamos consumir un mayor porcentaje de carne, les ponen hormonas. Entonces, sí, es muy triste y aparte nos afecta. O sea, como ser humano, consumir ese tipo de carne no es lo mejor para el cuerpo. Entonces tenemos hormonas a través de la carne. A ver, me voy al pollo. También le meten antibióticos y hormonas a muchos de ellos para lo que estamos diciendo, o sea, para que crezcan más, generen más carne, y con esto hay más rápido sacar al pollo a venderlo. Exacto. ¿No? Y con esto, bueno, el fin es generar más ganancia económica. Bueno, ¿esto sucede mucho en las grandes ciudades? Es donde principalmente nos vemos afectados por ese tipo. ¿Y entonces qué? ¿No comemos carne? ¿No comemos pollo? No, yo creo que este es otro punto también muy importante. O sea, el hecho de estar estresados por lo que comemos también genera daños a nivel químico. De hecho, esa es mi especialidad, la manera en la que las emociones y los pensamientos nos afectan el metabolismo. Entonces, no se trata de estar obsesionado y creer que todo lo que comes te vas a hacer daño. Te va a hacer daño porque esa mentalidad no es sana, pero sí es estar consciente de dónde está viniendo la comida que estás comiendo y de no consumirla con tanta frecuencia. Yo conozco gente que desayuna comida y come y cena carne. No, qué horror. Entonces es empezar justamente, como tú dices, a variarle, a meterle otro tipo de alimentos. No necesariamente tiene que ser carne en las 3 comidas. Puedes comer huevo, puedes comer leguminosas, arroz, o sea, empezar a mezclar, y justamente esta mezcla y esta variedad
es la que van a generar salud. Por eso en las mezclas, por ejemplo, se dice que el arroz y los frijoles, que es un plato, por cierto, muy cubano, también, muy cubano, de allá se vino, y que eso es una comida completa. ¿Qué quiere decir completa? Se refieren a que la cantidad de aminoácidos, les voy a explicar tantito, una proteína se desglosa en aminoácidos. Entonces hagan de cuenta que los aminoácidos son los bloques que juntos constituyen una proteína. Cuando la proteína es de origen animal, quiere decir que trae todos los aminoácidos, o sea, todos los ladrillitos necesarios para que el cuerpo empiece a asimilar estas proteínas y sus funciones. Cuando son incompletas, como en el caso del arroz o los frijoles por separado, no traen todos estos ladrillitos y al juntarlos se completan. Entonces, por eso se dice que es una proteína completa cuando juntas un arroz con un frijol, justamente porque ya trae todos los aminoácidos que el cuerpo necesita. O sea que ya tenemos que ver también cómo qué tanto le proporcionamos a nuestro cuerpo de todos estos alimentos. Exacto, para combinar. Exacto. Este es el segundo punto que yo recomiendo, que aparte de que los alimentos sean naturales, que sean consistentes con variar y aportar al cuerpo todos los nutrimentos que necesita. Es decir, incluyan de todos los grupos alimenticios de forma equilibrada e inteligente. Y obviamente, mientras más alimentos procesados, galletitas, todos los empaquetados, las papitas, le demos al cuerpo, menos nutrientes le estamos dando, que realmente es lo que necesita. Ahí no le estamos dando ni siquiera carbohidrato para que empujen, nada, como dicen. Le estamos dando, o sea, literal, mucha grasa, y obviamente el cuerpo necesita un balance para poder funcionar bien. Bueno, yo quisiera preguntarte, ¿el pescado de qué manera puede tener hormonas? Fíjate que es muy interesante. Por ejemplo, estaba leyendo que hay un estudio del salmón chileno. Ajá. Que nosotros pensamos que es muy sano, comer salmón es muy sano, y en sí es muy sano porque trae grasas naturales que son muy buenas para el cerebro, sobre todo de los humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que este salmón siempre viene, en su mayoría viene importado de Chile, y lo que hacen en Chile es que tienen granjas en donde crían al salmón, donde le ponen antibióticos para que no se enfermen. Ajá. Y estos antibióticos se pasan obviamente al cuerpo de los pescados, y cuando nos los consumimos también, aparte del salmón, nos estamos consumiendo los antibióticos que les dan para que no se enfermen. Estamos tomando antibióticos y luego nos hacemos inmunes a esos antibióticos. Justamente, es lo que te iba a decir ahorita, que también se ha comprobado que a raíz de estos antibióticos que les estamos dando a estas carnes, pescados, etcétera, etcétera, a la hora de consumirlos y nosotros enfermarnos y nos dan un antibiótico que supuestamente nos va a ayudar, resulta de que ya no estamos respondiendo a ese antibiótico, porque ya nuestra flora intestinal, o sea, todas las bacterias que viven en el intestino ya son resistentes a ese antibiótico. Entonces, es una cadenita que tiene efectos en todos. Entonces, cuando una persona se enferma, yo creo que aparte de ver de dónde viene su enfermedad, estudios y análisis, hay que sentarlos con Mónica para que nos diga exactamente, oye, ¿qué te está pasando? Porque ¿qué estás comiendo? Recuerden que hay una frase maravillosa que dice, somos lo que comemos. Y en la historia, por ejemplo, de la Biblia y demás, te sentabas ante el altar para comer, y el altar era tu comida porque te construía, claro, te hacía a ti mismo, ¿no? Eso es fabuloso. Y obviamente las personas que nos están escuchando ahorita y quieran recibir ayuda, por supuesto que se pueden comunicar conmigo. Mis redes sociales, Instagram, @nutrición.energética, Facebook también estoy como Nutrición Energética, y mi página web es www.monicarodriguez.mx. Bueno, pues eso es muy importante porque puedes conectarte para saber exactamente qué comemos, qué no comemos. Sí. Ahora, una persona normal que no tenga una enfermedad, luego hablaremos de las enfermedades, va contigo y dices tú que la conectas con la cuestión emocional. Sí. A ver, si somos lo que comemos, nacemos y respiramos, lo primero que tenemos que hacer es saber respirar también, hasta para saber hacer la digestión, ¿eh? Totalmente. También va ligado, ¿verdad? Totalmente. Entonces,
pues hay que saber qué estamos comiendo y qué más le analizas, qué estás sintiendo, pensando. Claro, ¿cómo? es que yo a lo largo de los años me he dado cuenta que no solo la comida es un nutriente, sino también los pensamientos y las emociones nutren al cuerpo y lo pueden nutrir para bien o para mal. Una emoción negativa que genere estrés en el cuerpo, ese estrés a su vez va a generar que el cuerpo no esté en salud, aunque estén comiendo súper bien. Si emocionalmente no están bien, no van a estar saludables. Entonces, los alimentos son súper importantes y claro que somos lo que comemos, pero también somos lo que pensamos y lo que sentimos. Claro, todas nuestras emociones, Sí. ¿no? ¿Y qué tal cuando nos dan coraje porque esto y lo otro? ¿Y qué tanto en el tráfico nos molesta? Claro. No llegamos a tiempo, nos Sí, aceleramos, sí. nos... Llevamos un estilo de vida muy acelerado que implica mucho estrés. Entonces, ese estrés a nivel fisiológico crea inhibiciones en el sistema digestivo, en la tiroides, en el sistema nervioso, y esto a su vez crea que el metabolismo no opere de manera tan eficiente como pudiera estar funcionando. Bueno, es la doctora Mónica Rodríguez, está con nosotros, nos da muchísimo gusto que nos oriente, etcétera, en todos los sentidos de la nutrición. Muchísimas gracias. Dame otra vez tus redes. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram @nutricion.energética. Mi página web es www.monicarodriguez.mx y en Facebook como Nutrición Energética. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Bueno, pues aquí el día de hoy está acompañándonos la doctora Mónica Rodríguez, que ella es licenciada, maestra y doctorada en nutrición, todo en la Universidad de Columbia, de Estados Unidos. Y claro, bueno, pues es un centro muy importante donde se ve todo acerca del comer, del bien comer, y lo ves de cualquier lugar. Sí, yo tuve compañeros de todo a nivel internacional. Y las bases que nos dan son muy generales para poderlas aplicar ya de manera única, estemos en donde estemos viviendo. Bueno, eso es muy importante, de que hay unas bases únicas que se han manejado para la alimentación. Claro. Ahora, nosotros estamos en un país donde tenemos costumbres indígenas, costumbres de tradiciones, costumbres de rancho, y luego costumbres de ciudad, y luego ya las terribles costumbres de grandes urbes donde... Déjame ver si desayuné o no desayuné, si alcancé o no. Sí. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos dieras algunos tips, entre otras cosas, cómo debemos comer, cada cuándo, qué sería lo necesario para la mañana. ¿Te puedes brincar el desayuno? A ver, cuéntanos un poco. Sí, fíjense, esto es bien interesante porque han salido varios estudios
donde lo que dicen que lo que importa a fin de cuentas es el número de calorías que consumes por día y que no importa si la haces en 1, 2, 3, 4 o 5 comidas. Ahora, esto es un estudio en el que obviamente parten de nivel general. Por eso yo digo, todas las generalidades hay que aplicarlas demasiado de manera general, específica. porque yo te voy a decir algo. Claro. A ver, te dicen el número de calorías para la gente normal. Sí. Pero tú te levantas más temprano Claro. porque tienes que dejar hecha la comida en tu casa. Y además saber cómo hacerla, ¿verdad? Que ahora nos van a dar También es importante saber cómo preparar. Bueno, eso. Y luego correr. Y no tuviste el taxi, no llegó a tiempo o tu camión no lo alcanzaste. Sí. Y luego te fuiste sin desayunar porque como Exacto. estás cocinando, pues no se te antoja tanto. Exacto. Y entonces, bueno, ya vas a la hora de la comida y a lo mejor comes en la calle. Y eso de que debes de comer en la tarde una frutita, pues ¿de dónde la pescas? Porque si acaso unas galletas o unas buenas papitas. Estoy de acuerdo. Entonces, sí. Está bien el número de calorías, pero lo que yo quisiera saber es cómo te manejas. ¿Es bueno desayunar o es malo cenar? Exacto. Y aquí es donde yo le digo a la gente, aprendan a escuchar su cuerpo. Yo me he dado cuenta que estamos muy desconectados de esta sabiduría natural con la que ya nacemos. Cuando somos bebés, sabemos cuándo queremos comer y por eso lloramos. Y cuando ya estamos satisfechos, aunque nos avienten la mamila, la rechazamos porque ya no tenemos hambre. Nos vamos desconectando de esas señales. Hay gente que desayunar le cae muy bien y hace que puedan ser más productivos a lo largo de su trabajo. Hay otras personas que desayunar los nausea, los desconcentra y que se sienten mejor desayunar un poquito más tarde, tal vez a las 11 o 12, ¿no? En lugar de las 7 de la mañana. Entonces es bien importante que empecemos a ver cómo reacciona nuestro cuerpo ante ciertos alimentos y protocolos que le estamos dando. Bueno, pero muchas veces esto de la desayunada es pura mala costumbre. Claro. Ah, no, yo no lo aguanto, a mí no me interesa, yo te desayuno a las 12 y a la mitad. Pero el tiempo que trabajas Claro. o que te mueves y que te activas de las 7 adelante, pues te hace que mejor tomes algo antes. Exacto. ¿O pueden irse sin nada? Es que yo he conocido gente que rinde mejor desayunando después, siempre y cuando su desayuno obviamente sea nutritivo y denso. No estamos hablando de un desayuno de un café y una galleta, no. Se sientan y desayunan un plato de avena acompañado de huevo y fruta, es decir, volvemos a lo mismo, alimentos de densidad nutritiva alta. Hay gente que me dice, no, ¿sabes qué? Es que si, como tú dices, si yo no desayuno, llego al trabajo y me siento súper cansado y no puedo pensar bien. Entonces, en ese caso, claro, desayunen antes. Pero aquí el chiste es que sean consistentes con lo que están haciendo. Ahora, también depende qué desayunas. Puedes desayunar ligero. Exactamente. O puedes te desayunar tomas un más plátano, pesado. una pera, una cosa así. Claro. También hay una costumbre que se dice que la fruta no se debe de comer con el estómago lleno, sino Claro. como en ayunas siempre, antes de las comidas. Te voy a decir por qué pasa esto. Bueno, hay diferentes alimentos que tardan menos tiempo en digerirse y pasar por el tránsito intestinal. Las frutas son de los alimentos que cuando digerimos se digieren de forma muy rápida porque traen mucha agua, traen azúcares naturales y el cuerpo los asimila rápidamente. Algunas personas, por ejemplo, si desayunan algo más denso, vamos al ejemplo, por ejemplo que desayunan un huevo con pan tostado y después comen la fruta, muchas veces se sienten inflamados, justamente porque la fruta, como se asimila más rápido, al mezclarse con los huevos y el pan, está generando malestar estomacal. Tal vez si le desayunan antes y le dan un tiempecito para comerse estos huevos y el pan después, se van a sentir mejor. Hay gente que no le afecta realmente, que lo puede mezclar todo y se sienten bien. Por eso vuelvo a lo mismo, es escuchar cómo está reaccionando tu cuerpo de forma específica ante lo que le estás dando, porque no hay dos cuerpos que van a reaccionar de la misma manera. Ahora nos vamos a la gordura. Sí. ¿Cuántas veces es más bien emocional? Porque se sienten nerviosos Sí. o asustados o todo, y lo que encuentran se comen a la mano. Exactamente. Y no se dan cuenta y dicen, bueno, pero ¿por qué engordo si desayuné muy normal? Se les olvida esos momentos, ¿no? Totalmente, este tema es bien interesante porque sí hay una tendencia a comer por ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos ansiosos buscamos comida
para sentirnos mejor. Obviamente el sentimiento de estrés y ansiedad pues no es nada placentero. Entonces, ¿qué buscamos de manera instintiva? Sentirnos mejor. ¿Cómo lo estamos logrando? En este caso es a través de la comida. Y obviamente no son alimentos sanos. Siempre tendemos a buscar alimentos que en ese momento nos van a dar un sentimiento de placer y bienestar. Como puede ser el azúcar, que es muy sana si la tomas en poquito, pero... De forma moderada, claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vamos y buscamos el chocolate, el panquecito, el pastelito o las papitas. Y no de forma moderada, sino que acabamos con la caja entera o el pastel entero, y cómo lo estamos haciendo de forma inconsciente, es ahí cuando después volteamos y decimos, ah, caray, ya subí de peso. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos estamos dando cuenta de estos patrones. Entonces lo primero es ser conscientes de que estás comiendo no por hambre, sino por ansiedad. Y ya que estás consciente de que lo estás haciendo, entonces ya hay forma de empezar a modificarlo. Por ejemplo, en lugar de comer chocolates, papitas, ay, el chocolate me encanta, y papitas y todas estas cosas, a lo mejor unas zanahorias con pepino. Exacto. Y te matan la ansiedad, pero Así te es. ayudan muy bien al cuerpo, ¿no? Así es. Si todavía no estás listo, porque obviamente lo preferible es trabajar con tu ansiedad, permitirte sentirla y trabajar para que esos niveles bajen. Ahora, si todavía no puedes hacer eso, entonces obviamente es buscar alternativas que nos cubran estos alimentos que no nos están dando ningún aporte nutritivo, pero que nos tapen esta ansiedad. Entonces sí, efectivamente, búscate un plato de zanahoria, jícama, pepino con limón, puede ser hasta con chilito, aceitunas, un plato de melón o sandía que también ayudan a dar mucha saciedad. Entonces es buscar alternativas sanas que nos permitan que podamos estar lidiando con esa ansiedad sin que nos dañemos el cuerpo. Ahora, cuéntame, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen, yo de plano soy vegetariana? Unas porque no quieren dañar a los animales, sí, y otras porque simplemente no les gusta o quieren estar delgadas o lo que sea. ¿Qué pasa con la cuestión del vegetarianismo o los veganos, que es peor porque ni siquiera tienen nada jugosito como las verduras? Claro. Mira, hay muchas tendencias alimenticias nuevas. Entre ellas, bueno, el ser vegetariano creo que ya desde hace muchos años atrás ha estado como muy de moda. Y ahorita lo que yo he visto es que la tendencia más de moda es el veganismo, como tú lo dices. Aquí hay varios aspectos, ¿no? Hay mucha gente que se acerca a estas tendencias nada más para seguir la corriente y estar de moda, ¿no? Hay gente que lo hace para bajar de peso, con el fin de bajar de peso. Y hay gente que lo hace con el fin de mejorar su salud. Hay gente que lo hace con el fin ético, de decir, es que no me gusta cómo maltratan a los animales y por eso yo ya voy a dejar de consumir carne. Entonces, dependiendo de la razón por la cual lo hagas, muchas veces son los resultados. Por ejemplo, si la gente nada más lo quiere hacer para bajar de peso, entonces no se va a estar preocupando por realmente cubrir sus necesidades de nutrición a nivel fisiológico, sino nada más se van a estar enfocando en bajar de peso. Entonces, la manera en la que van a comer muchas veces no es la más inteligente ni la más óptima para el cuerpo. La gente que lo hace desde un punto de vista ético tal vez tiene esta mentalidad de sí poder cubrir sus necesidades fisiológicas. Y no quiero hablar de generalidades porque esto también varía mucho de persona en persona, pero lo que voy es esto: si un estilo de alimentación no te está aportando salud, si tú no te estás sintiendo bien, si tu cuerpo ya no está funcionando como tiene que funcionar, es hora de repensar lo que estás haciendo. O sea, porque si tú no estás bien de salud, no puedes estar bien en todos los ámbitos de tu vida. Esto nos lleva, entre otras cosas, a que hay que poner una atención especial en qué comemos. Porque muchísimas veces todas estas cuestiones de que comí, que no comí 5 veces, te dicen que 5 veces, qué bueno, oye, no, yo ya adelgacé, ya engordé. Todo esto significa que no le estamos poniendo una verdadera atención a lo que tenemos que comer. Exacto. Y recuerden que somos lo que comemos. Entonces, bueno, a mí me gustaría preguntarte, realmente,
qué tanto de proteínas, de carbohidratos, de aminoácidos, de triptófano o no sé qué, todas estas cosas que luego no sabemos, realmente como cuerpo humano necesitaríamos tener. Unos más, otros menos, pero ¿qué son los requerimientos básicos? Mira, todos requerimos obviamente de glucosa para funcionar. La glucosa se obtiene de los carbohidratos, entonces para que nuestro cerebro y nuestros músculos saquen energía para funcionar todos los días, sobre todo el cerebro, la fuente principal de alimentación para el cerebro y los músculos va a ser la glucosa. La glucosa viene de los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Todas las harinas, todos los granos, el azúcar, las frutas. Es decir, necesitamos esta fuente primordial para funcionar y pensar. Y ahí el azúcar refinada, Claro. esa hay que dejarla de lado. Mira, se ha comprobado que el azúcar crea una adicción tan fuerte como la cocaína. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente en cantidades moderadas, una cucharadita en tu café en la mañana, o después de la comida, o sea, ahí no hay tanto problema. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente es la cucharadita en el café, sino que agarramos los pastelitos, volvemos a lo mismo, ¿no? Estos productos muy procesados que ya tienen el azúcar muy refinada de manera muy concentrada, y ahí es cuando empieza a crear un daño. Junto con harina refinada. Exactamente, exacto. Oye, dice por ahí que justamente el azúcar se empezó a dar en la época de los romanos, en las guerras, que tenían muchísimas, ¿no? Claro, que necesitaban energía rápida, ¿no? Para estarse Les daban moviendo, energía rápida. Y se fue quedando como un elemento más dentro de la alimentación. Claro. Entonces, pues por eso es como una droga. Sí, definitivamente. Y bueno, obviamente si estamos sentados todo el día en la oficina, trabajando enfrente de una computadora, no caminamos mucho, pues no necesitamos esa energía extra, realmente sale sobrando, ¿no? Entonces, bueno, regresemos a lo que nos faltaba. Entonces, carbohidratos. Después, las proteínas también son esenciales. Espérame tantito. Sí. Okay. Las proteínas también son esenciales para todo el funcionamiento de nuestros músculos, de nuestras células, de nuestro pelo. O sea, es esencial que el cuerpo reciba proteínas. Es lo que nos construye. Exacto, son como los ladrillitos que nos van a construir. Entonces, ¿estas de dónde se encuentran? En leguminosas como frijoles, habas, garbanzos, carnes, pescado, pollo, las nueces, los cacahuates también son altos en proteína, entonces es una variedad de todo y como les digo, poquita cantidad es suficiente para lo que necesitamos, no necesitamos Pero mucho. Leguminosas, por ejemplo, como cuáles tienen proteínas. Todas traen proteína, frijoles, lentejas, habas, garbanzo, granos, diríamos. No, granos nos referimos a los carbohidratos, a los que dije al principio, que es arroz, papas, pan integral, trigo, cebada, mijo, quinoa, estos son los granos, maíz. Y en las proteínas, por ejemplo, las verduras o las leguminosas no son la espinaca y la lechuga, esas no son leguminosas. Estas son verduras. Las leguminosas me refiero a las legumbres, que son frijoles, habas, garbanzos, que también traen carbohidratos, también son una fuente buena de carbohidrato, pero también traen proteínas en sí. Entonces, para una persona vegetariana, que básicamente lo que se quita es la carne, el pollo y el pescado, supongamos, es muy importante tomar los granos. Definitivamente, granos, leguminosos. Los vegetarianos, algunos sí incluyen huevo y lácteos en su alimentación. Sí, pero muchas enfermedades quitan los lácteos. Últimamente están en contra de los lácteos. Mira, lo que pasa es que el cuerpo muchas veces cuando va creciendo, esta enzima que metaboliza la leche, que es la lactosa, el cuerpo va disminuyendo su producción de lactosa. Entonces, cuando comen leche se sienten muy inflamados, ya no les cae bien. Las articulaciones no las pueden mover mucho. Exactamente. La gente que tiene artritis, por ejemplo, uno de los protocolos principales es quitarle mucho los alimentos que acidifican el cuerpo. Entre estos están los lácteos. Yo sí he visto una incidencia menor de enfermedades respiratorias e inflamación en el cuerpo cuando les quito los lácteos a mis pacientes. Entonces, y también para las anginas y las gripas y todo eso, pésimo, ¿verdad? Exacto. Crea justamente... Yo he visto que el sistema inmune, en cuanto a resfriados, sí mejora cuando hay una disminución de lácteos.
Bueno, entonces ya llevamos proteínas, llevamos Sí. Proteínas, carbohidratos, vámonos a las grasas. Las grasas son esenciales para las membranas celulares, para crear... Para el corazón, ¿verdad? Para el funcionamiento del corazón, del cerebro, para insularnos muchas veces del frío. Entonces, son esenciales también. Y aquí hay grasas que son buenas para el cuerpo, o sea, las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas son las más saludables. ¿Qué son monoinsaturadas y qué son poliinsaturadas? Dependiendo de cómo se configura la molécula de la grasa, vamos a tener grasas que son saturadas, como la grasa que se da en las carnes, la mantequilla, que estas son las que generan un poquito de más colesterol y triglicéridos en el cuerpo, y tenemos las grasas monoinsaturadas que por su configuración a la hora de consumirlas no van a crear estos procesos de inflamación o de enfermedad que las grasas saturadas generan en el cuerpo. ¿Y cuáles son las monoinsaturadas? Sí, aguacate, Uy, qué nueces, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de semilla de ajonjolí. De coco, el coco ahora anda muy famoso, Fíjate, ¿no? el aceite de coco es un aceite saturado, que en general se han satanizado mucho las grasas saturadas, pero el cuerpo también las necesita en pequeña proporción. El aceite de coco es muy chistoso porque no actúa, trae un compuesto que hace que el cuerpo a la hora de asimilarlo actúe más como carbohidrato que como grasa. Entonces, haz de cuenta que muchas veces genera energía inmediata, al igual como un carbohidrato. Entonces, por eso mucha gente está como muy de moda usarlo, ¿no? Sí, bueno, de pronto dicen que adelgaza, que nutre, de pronto un producto hace todo. Sí. Esto es muy como en la moda, ¿no? También esto hay que cuidarnos. Es lo que decíamos, ¿no? Que no hay productos milagrosos, o sea, los resultados vienen como una combinación de todo lo que estás haciendo en cuanto a alimentación, actividad física y, como yo siempre digo, también de tus pensamientos y de tus emociones. Es una combinación de todo. Bueno, falta algo que son los minerales. Exactamente. Y aquí me gustaría entrar un poco al agua. Resulta que filtramos tanto y le limpiamos y la quitamos que el agua puede producir hasta daño. Claro, claro. Los minerales son esenciales también, justamente porque actúan junto con estos otros nutrientes y generan un equilibrio en el cuerpo. Por ejemplo, el sodio y el potasio hacen que el cuerpo esté en un nivel de hidratación fabuloso, ¿no? Cómo interactúan entre sí. El calcio forma el bloque, ahora sí que para que los huesos se reconstituyan y sigan construyéndose. Entonces, los minerales son esenciales. ¿Dónde los vamos a encontrar? Sobre todo son micronutrientes, les llamamos. Los encontramos mucho, bueno, obviamente en todos los alimentos, pero sobre todo en las frutas y verduras. Están llenos de vitaminas y minerales, que también las vitaminas son otro grupo súper importante, que nos ayudan en sí a mantenernos en equilibrio. Todos los procesos bioquímicos del cuerpo necesitan vitaminas y minerales para equilibrarse. Entonces, frutas, verduras, hojas verdes, súper importantes que las incluyan todos los días en su alimentación. Y volviendo a lo del agua, ok, sí, tienes toda la razón. El agua muchas veces ya ahora sí que la industrializamos tanto, la procesamos tanto que le quitamos todos los minerales naturales con los que ya crece. O sea, tú un agua que encuentras en un pozo de manera subterránea ya absorbe justamente de la tierra todos estos minerales que son esenciales para el ser humano. Ya cuando lo empezamos a filtrar y a microfiltrar le estamos quitando todos los nutrientes también que el cuerpo necesita. Entonces, en esto del agua, ¿qué será más importante? ¿Hervir el agua que sale de la llave y punto? ¿O meterle un filtro y luego otro filtro? Desgraciadamente en la ciudad que vivimos hay tanta basura en el agua que mi recomendación sí sería filtrar el agua definitivamente. Pero le podemos echar, por ejemplo, una pizquitita de sal de mar. La sal de mar es la sal que no está procesada de manera química, sino que literal lo que hacen es ponerlo a secar bajo el sol, así se forman los cristales y ya traen concentrados todos los nutrimentos del mar. Entonces, a tu agua una pizquita de sal, a ella le estás agregando minerales, o a tu agua gotitas de limón, ahí ya le estás agregando vitaminas. Entonces, agua filtrada es súper importante porque si no, sí nos vamos a enfermar.
pero puedes mejorar su nutrición, su composición con estas dos cositas con que les digo. sal y unas gotitas de limón. ¿Sí? El limón es importantísimo, Súper, ¿no? súper. Bueno, ya no podemos hablar mucho del limón, pero en otra ocasión hablaremos más con Mónica. Claro que sí. Y si necesitan ayuda o tienen preguntas, me pueden consultar en mis redes, Instagram @nutricion.energética, y mi página web es www.monicarodriguez.mx. Pues muchísimas gracias a Mónica Rodríguez. Yo creo que todos los que nos escucharon entenderemos mejor qué pasa con lo que comemos y la importancia de la nutrición. Y consultar a Mónica Rodríguez, a una nutrióloga, para saber qué es poner atención en lo que comemos y en lo que somos. Y esto es importantísimo, ¿verdad? Súper. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes. Soy Rocío Villagarcía, los saludo con cariño y espero volverlos a ver pronto. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.